Bien, resulta agotador volver a tener que desmentir el argumento de las denuncias falsas, pero mientras siga habiendo mensajes que siembran la sospecha sobre las víctimas de la violencia sexual, lo seguiremos haciendo. Esta nueva ley no sería necesaria si las mujeres de este país no supiéramos lo que es sentir miedo al volver solas a casa, al cruzarnos con un grupo de hombres o al sentirnos acosadas en un bar o en un transporte público. Nos ha pasado a muchas, muchísimas, así que lo mínimo sería no frivolizar con un asunto que condiciona la vida de la mitad de la sociedad. Es muy peligroso que en el discurso público se siga tachando de irresponsables o incluso de malcriadas a las mujeres que han sido víctimas de agresiones, culpabilizándolas por cómo visten, por ir solas por la noche o por haber bebido, cuando el foco debería estar en los agresores. Esta ley nace para proteger a las mujeres, en ningún caso para atacar a los hombres. ¿Qué tipo de hombre se puede sentir amenazado por una ley que protege a las mujeres de sufrir agresiones sexuales? Solas o acompañadas, borrachas o sobrias, todas las mujeres queremos volver a casa. Esto es de una irresponsabilidad tan grande, o sea, que de repente salga la presidenta de la Comunidad de Madrid dejando caer que si te violan por la noche y has bebido, la culpa ha sido tuya. Y que encima te llame malcriada por querer salir a divertirte. Además, es especialmente contradictorio que junte esto de decir que si bebes has tomado una mala decisión y tienes que ser responsable de esa decisión que tomaste, una tía que ha basado toda su campaña en la libertad y que la libertad significaba tomar cañitas y beber. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que es que esa libertad iba solamente dirigida a los señores? Entonces, si los señores salen a beber y a divertirse es salvar la hostelería, pero si lo hacemos nosotras somos unas malcriadas irresponsables. Luego además la tipa acaba diciendo el vídeo que las mujeres que trabajan por sacar este país adelante se sienten abochornadas de nosotras. Las que nos sentimos abochornadas somos nosotras, de mujeres que hacen discursos como tú, porque además de trabajar como asalariadas para sacar adelante este país exactamente igual que tú, además también trabajamos para que la igualdad sea efectiva y para conseguir derechos que tú también vas a poder gozar y disfrutar. Arrancamos esta semana celebrando aún los éxitos y las victorias de la semana pasada con la aprobación de la ley Solo sí es sí, con la aprobación de la ley de igualdad de trato. La aprobación de la ley Solo sí es un hito del movimiento feminista que por fin se ha hecho realidad. Un movimiento feminista, cientos de miles de mujeres que llevan muchos años saliendo a la calle frente a la sentencia de la manada, que han roto el silencio frente a las agresiones sexuales con el Me Too o con el Cuéntalo, y que supone por fin el reconocimiento por parte de la legislación y del Estado de la violencia sexual como una violencia machista. Es fundamental el hecho de que por fin se pone en el centro el consentimiento. Esto quiere decir que si una relación sexual no es consentida, es una agresión sexual y, por tanto, es fundamental la respuesta que tiene que dar el Estado, las administraciones públicas, el conjunto de los poderes públicos frente a las violencias sexuales contra las mujeres, para poner la responsabilidad siempre en el agresor y nunca en la víctima. Supone, en definitiva, un cambio de paradigma de la cultura sexual, pasar de la cultura del terror sexual que tanto se ha utilizado para limitar los derechos de las mujeres, la autonomía de las mujeres, la libertad de las mujeres, a favor de una nueva cultura sexual, la cultura del respeto, la cultura de los buenos tratos, la cultura del consentimiento. Es una ley, además, integral, esto es fundamental, es una ley que dice que el Estado tiene la responsabilidad de combatir las violencias sexuales contra las mujeres, de proteger los derechos de las mujeres y de avanzar hacia una sociedad libre, de iguales, en la que no existan las violencias sexuales y, por tanto, la prevención, la protección, la detección y la reparación son elementos fundamentales de esta ley. Y, en segundo lugar, como ya decía, la Ley de Igualdad de Trato. Es una ley en la que se ha puesto en el Código Penal el antigitanismo como un delito específico y pensamos que esto es un importante avance. En las encuestas, en los informes del Ministerio del Interior, siempre lo que se ha hecho es valorar el antigitanismo como una agresión específica. De hecho, en los últimos años han aumentado enormemente las agresiones contra personas gitanas y era fundamental que hubiese una respuesta por parte del Código Penal. Aún así, la Ley de Igualdad de Trato no es una ley solamente basada en la respuesta en el Código Penal, sino que es una ley integral y que nos permite avanzar hacia una sociedad más justa y de iguales. Gracias.
Pero no se puede desoír más porque es un clamor y porque es una ley que dice que tenemos que sentirnos libres y no culpables. Y mire, si alguien le puede pasar el corte a la señora Ayuso, querer volver a casa sin que nos agredan sexualmente no es de malcriadas. Querer volver a casa sin que nos violen no es de malcriadas. La libertad no es tomarse unas cañas, es no tener miedo cuando vuelves a casa después de haberte tomado esas cañas. Reclamar libertad, reclamar ciudadanía de pleno derecho no es de malcriadas, es de demócratas. Repase, señora Ayuso, los términos y deje de culpabilizar a las mujeres. La garantía integral de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, reconoce que las violencias sexuales son violencias machistas. Algo tan evidente hasta ahora no estaba reconocido por la legalidad vigente en nuestro país. Las agresiones sexuales, el acoso callejero, el exhibicionismo, el feminicidio sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia digital, porque también los entornos digitales tienen que ser seguros para las mujeres. Y por primera vez en nuestro país, también la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son reconocidas como forma de violencia contra las mujeres. Reconocemos también la violencia económica y la violencia vicaria como formas de violencias machistas, porque sí, señorías, el Estado tiene una deuda pendiente con las madres protectoras y mientras este Gobierno de coalición esté aquí, va a hacer todo lo posible por saldar esa deuda y por proteger definitivamente a aquellas madres que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia de sus maltratadores. Reconocemos también la sumisión química como una agresión sexual y, por supuesto que sí, ponemos el consentimiento en el centro del Código Penal y de las políticas públicas. Claro que las herramientas del feminismo no son fundamentalmente las punitivas, pero necesitamos que el Código Penal también sea feminista y también nos ayude a defendernos de las violencias que sufrimos. Y, por supuesto que sí, esta es una ley que pone el consentimiento no solo en el Código Penal para que deje de ser necesario demostrar violencia o intimidación para hablar de una agresión sexual, sino también pone el consentimiento en el centro del conjunto de las políticas públicas que se despliegan para garantizar de forma efectiva los derechos de todas las víctimas y que al final podamos construir una sociedad basada en los buenos tratos. La ley solo sí es sí apuesta por la prevención de las violencias, por su erradicación, con dos herramientas fundamentales: la educación sexual integral, llenar de feminismo las aulas de nuestro país, porque necesitamos que nuestros hijos e hijas aprendan que está bien tratarse bien y que está mal tratarse mal, y que aprendan que necesitamos basar nuestras relaciones afectivas y sexuales en el consentimiento y en los buenos tratos. Y también para prevenir, reforzar los mecanismos de detección precoz y la formación de los profesionales y las profesionales que en el ámbito sanitario, en el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ámbito educativo, el de los servicios sociales, están trabajando y garantizando que pueden detectar precozmente esas violencias. Esta ley reconoce también el derecho a la asistencia integral especializada de todas las mujeres víctimas, aún sin presentar denuncia en cumplimiento del Convenio de Estambul. Atención sanitaria, asistencia jurídica, derechos económicos, sociales, habitacionales, laborales. Construcción de centros de crisis, uno en cada provincia, abiertos 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. También para las víctimas de explotación sexual, también para las víctimas de trata, para que cualquier mujer víctima de cualquier violencia sexual pueda tener siempre tendida la mano del Estado y una puerta segura en la que acceder a todos sus derechos, insisto, incluso sin presentar denuncia. E insisto también, por primera vez las víctimas de explotación sexual y trata, mujeres con derechos, también ellas con derechos. La ley reconoce también importantes derechos en el ámbito de la reparación, porque todas las víctimas, señorías, tienen derecho a ser felices y a seguir con sus vidas. No hace falta que los agresores manden a detectives a ver si las víctimas de agresiones sexuales están con sus amigas disfrutando o están llorando en casa. Ya se lo decimos nosotras. El Estado ayuda y tiende la mano para que esas mujeres puedan continuar con sus vidas, disfrutar de sus relaciones sexuales y ser felices, que es lo que deseamos todas. Y, finalmente, para terminar, presidente,